Pues lamentablemente lo que habla Jonathan Carrera, que es un periodista que tiene una trayectoria de algunos años, yo no conozco mucho cuántos años, pero en todo caso el tipo de información que está generando lamentablemente es pésima, es muy mala y también obedece a qué tipo de formación tiene él, lamentablemente. Un periodista que emite cualquier criterio y sin conocimiento, pues realmente deja mucho que desear. Si nos habla de que la marihuana es alucinógena, pues realmente hay una confusión o una ignorancia también podría hablar, y no con el hecho de ofender al Señor, pero sí que ignora muchas cosas de la marihuana. La marihuana no es alucinógena, la marihuana es una planta que en realidad tan bondadosa ha sido que nos ha ayudado al mundo y a las sociedades a tener varias opciones de vida, y entre ellas podríamos hablar las médicas, las industriales, todo lo que podríamos conocer. Pero ¿qué es alucinógena la marihuana? Pues realmente me da pena y me da chiste saber que este tipo de información se esté circulando. Bueno, la marihuana, si nosotros nos remontamos a la historia, la podremos ubicar como una planta en la que nos ha ayudado a través de la historia, ha servido en el plano médico, a través de la historia antes del año de 1930 fue de utilidad industrial muchísima, especialmente por México y en los Estados Unidos, y a través de la historia también nosotros podemos ubicarla como una planta que generó muchos procesos espirituales. Entonces, como una planta en sí, es una planta como cualquiera de las otras, pero esta sí tiene uno de los poderes, hablemos así, de la naturaleza, que es muy completa. La planta de la marihuana, si nosotros la pudiéramos tener como legal, como normalizada, por suerte hoy ya la podemos tener, hasta en el medio ambiente es una maravilla porque ayuda a limpiar los terrenos, nos absorbe toda la cantidad de químicos que tenga el terreno y prácticamente es un aporte hasta para la naturaleza, ¿no? Muy fácil, ¿no? En buena hora que desde los años 90 nuestro padre del cannabis es el doctor Rafael Mechulán, un investigador israelita. Él identificó dos sustancias activas las más importantes, el THC, que es el delta 9 tetrahidrocannabinol, y el CBD, que es el cannabidiol. Estas dos sustancias activas pues las ubicó como unas sustancias que son parte de la planta, las más importantes, y que ellas tienen efectos medicinales, terapéuticos, y si nosotros hablamos solo del THC, también tiene un efecto recreativo, dependiendo del porcentaje de THC que ella tenga. Pero cuando nosotros vemos a la planta de una forma normal, la plantita, pues ninguna de ellas tiene efectos psicoactivos porque necesita la planta cambiar de su medio ácido a carboxilarse, y ahí se puede generar un efecto psicoactivo. Entonces el THC, cuando la combustionas, genera un efecto psicoactivo. Cuando está de plantita, pues no ejerce ningún efecto realmente negativo, hablaríamos en relación a su utilidad. Médicamente, el THC tiene un aporte maravilloso. Médicamente, el THC tiene su posibilidad de ayudar muchísimo en los dolores fuertes causados en el cáncer, dolores de fibromialgias, dolores en los cuales son utilizables más la morfina de derivados opiáceos, y que lamentablemente en la farmacéutica lo utilizamos muchísimo, y lamentablemente estos derivados opiáceos han generado mayores muertes que la marihuana en sí. Lamentablemente, además de la ignorancia, además del desconocimiento, hay un estigma hacia la planta, hay un estigma hacia el consumo, hay un estigma a la utilidad de la planta, y entonces, claro, es facilito confundirla con la H. La H es la basura de la heroína.
Cuando nosotros hablamos de la H, estamos hablando, lamentablemente yo podría hasta incluso sin hablar de clases sociales, ¿no? La heroína es para las personas que tienen dinero y la H es para la gente pobre. La H es la basura de la heroína y esa sí es la que genera gran cantidad de muertes. ¿Sabes que la única muerte que se ha escuchado con relación a la marihuana ha sido es que les cayó un cajón lleno de marihuana a la persona y ahí se murió? Más no por el consumo, ¿no? El consumo en realidad, si uno tiene un consumo exagerado, hablemos así, un caso hipotético, ¿no? Una persona se comió uno de estos pasteles que dice la diputada y tiene una dosis de THC, pongamos un 11-12%. El proceso del metabolismo que se genera en este alimento sí es rápido porque la absorción es rápida con relación a los lípidos. Entonces, el cannabis con los lípidos se absorbe súper rápido y sí te puede dar un descanso, una tranquilidad, una relajación, 2-3 horas máximo, más no que pasas volando, ni que pasas colgándote de las paredes, ni nada por el estilo. O sea, también hablamos ahí de una ignorancia total de esta señora diputada, lamentablemente. Pero ¿por qué es esto, no? O sea, ¿cuál es el sentido de emitir este tipo de conceptos? Pues tiene una razón muy lógica, ¿no? Es seguir criminalizando el consumo, seguir deteniendo este proceso tan maravilloso como es la utilización de esta planta en el plano medicinal. Y entonces, claro, hay la ignorancia y el desconocimiento, pero también hay apegos religiosos, hay apegos políticos que lamentablemente son los que detienen el conocimiento, ¿no? Entonces, ni siquiera se informan para emitir este tipo de criterios y vergüenza, ¿no? O sea, qué vergüenza, diputados y diputadas, lamentablemente que son nuestros padres de la patria y más aún en México en este proceso que está viviendo tan hermoso. Entonces, tener ese tipo de información, pues a la gente también sí le asusta. Cuando la gente también tiene este tipo de información, lamentablemente tampoco se preocupa de leer. Entonces, esas son las falencias grandes que tenemos en América Latina. Escuchamos, escuchamos, los medios de comunicación son tan eh, amplios, pero en una información sesgada, en una información solo de conveniencia. Entonces, lamentablemente, nuestros procesos en cuanto al activismo que hemos tenido con el cannabis se desvirtúan porque consideran que las personas que estamos en lucha o en que a la planta se la respete como tal, pues nos creen lo peor y qué pena, ¿no? Pero lamentablemente se da esto. Hay que seguir luchando contra esta estigmatización, hay que seguir descriminalizando a la planta, pero ¿cómo lo hacemos? A través de la educación, a través de la formación, a través de estos medios que en buena hora, chicos, que ustedes lo hagan, porque en realidad esto es parte de la formación a la comunidad. Esa cantaleta siempre la escuchamos acá en nuestro país, siempre ha sido, ¿no? Algún rato yo les comentaba de que cuando hubo la reunión el grupo de asambleístas de la Comisión de Salud, pues todos, bueno, casi todos tenían ese criterio de que no debía constar en el Código Orgánico de la Salud del cannabis porque era la puerta de entrada a una gran cantidad de vicios, ojo, y porque además era la puerta de entrada a las otras drogas más duras en teoría, ¿no? Pues lamentable es esto, porque igual sigue habiendo la ignorancia total, ¿no? La marihuana en lo absoluto te genera un tipo de adicción fisiológica, hay que entender. La marihuana lo que te puede generar es una adicción psicológica. ¿Por qué no fisiológica? Fisiológica es aquella que cuando tú consumes alguna droga como la heroína, como el LSD, éxtasis, esas drogas que ya son más intensas, rapidito entran a tu organismo, se mezclan en sangre, hace su efecto 10 minutos, 1 hora a lo mucho, baja su dosis, baja y prácticamente te genera
una estimulación de dopamina, que son las que te dan el placer, y al haber la carga de dopamina te genera a ti la necesidad de tener una nueva dosis, porque estás súper relajada, estás súper feliz o estás alucinando, lo que sea, con relación a las drogas fuertes. Ese es un estado de dependencia fisiológica. La marihuana no genera eso. La marihuana es una dependencia psicológica y tampoco es una puerta de entrada hacia este tipo de drogas, ¿no? Por esa relación fisiológica que hay que entender. La una va directo a sangre y te genera el deseo de seguir estando feliz a través de tu activación de las dopaminas. La marihuana no, la marihuana te mantiene en un estadito de tranquilidad, antiestrés, relajado y no más. No es que te está dando la posibilidad de que ahora otra vez otro porro, y no es así, es mentira. La mejor forma es esto, lo que ustedes hacen, chicos. Felicito muchísimo a ustedes. Y es esa, la educación en todos los medios que podamos nosotros estar. Siempre hablemos de los derechos también, los derechos en que el ser humano tiene el derecho a ser feliz también. ¿Y por qué no hacerlo, no? A través de tener la posibilidad de su derecho a elegir, su derecho en los pacientes a elegir con qué medicina tratarme, y la criminalización pues hay que seguirla abordando a través de una de las batallas grandes que considero que es la educación. La educación es la máxima en la que nosotros podemos a través de ella emitir muchos mensajes, proteger a nuestra gente. Los autocultivadores hay que protegerlos porque son los que más conocen la planta, porque son ellos quienes a nosotros nos dan productos de calidad, y de esa forma nosotros podemos también ayudar a la población, a la sociedad civil, porque de esa forma es la única. Lamentablemente no tenemos otra, ¿sí? Pero a través de las actividades en comunidad, a las actividades educativas, sí podemos cambiar esa criminalización y esa estigmatización que se ha manejado con el cannabis.